Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. ¿Podríamos nosotros llamar reverendo o pastor a alguien? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? De eso es que vamos a hablar el día de hoy, pidiéndole siempre a Dios que nos ayude con la palabra, que nosotros pudiéramos entenderla y no solo entenderla, sino ponerla por obra. Queremos saludar a los hermanos de la Iglesia de Cristo de Palín, Escuintla, quienes están con nosotros. Dios les bendiga, gracias por estar ahí. El tema podríamos llamar reverendo o pastor a alguien. Fíjese, reverendo es un precediendo al nombre propio de dignidad eclesiástica y prelado y graduado de las órdenes religiosas. Ahora bien, reverendo, que es digno de reverencia por su edad o antigüedad. Digno de reverencia. ¿Sería capaz el hombre? ¿Tiene los méritos para ser reverendo? Reverenciado. El único reverenciado es Dios. El único que se merece reverencia es Dios. Ni usted y yo no merecemos reverencia. Por eso, de ahí, usted no va a encontrar en la palabra ese título que he puesto por hombre de reverendo. Porque el único de reverencia es Dios. ¿Usted cree que yo podía ser digno de reverencia? ¿Usted? Yo considero que no. Si nosotros leemos en la Biblia, la palabra reverendo le aplica a Dios y solamente a Dios. En ningún momento esa palabra le aplica a ningún nombre. Dios ha enviado redención a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto santo y reverendo a su nombre. Usted lo ve en el Salmo 111:9. La palabra traducida temible en la nueva versión King James y Reina Valera. Usted no puede encontrarle en ningún lugar en el Nuevo Testamento donde Pedro, Pablo, Juan, Santiago o cualquier otro ministro fue alguna vez llamado reverendo. De hecho, Cristo hasta lo prohíbe. Cristo hasta lo prohíbe. Si usted se va conmigo al libro de Mateo, si usted se va conmigo al libro de Mateo, dice 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Toda la reverencia hacia el Señor. El uso de títulos religiosos como los reverendos, Padre, su santidad, etcétera, comenzaron en el primer siglo dentro de círculos religiosos cuando una gran apostasía había comenzado. Fue en ese instante
en que los ministros comenzaron a ponerse ellos mismos en lugar de Cristo. Por ellos mismos decidieron darse título de divinidad. Los verdaderos siervos de Dios no van a usar esos títulos. Los verdaderos siervos de Dios no van a usar esos títulos. Y vemos como muchos hombres nos gustan que nos pongan títulos, que nos llamen de una manera tal. ¿Y qué es lo que buscan con eso? Exaltarse ellos. Exaltarse ellos. Me gusta cuando la palabra dice que somos siervos inútiles. Entonces, ¿podríamos nosotros llamarnos reverendo o pastor? En cuanto a lo de reverendo, no vemos por ningún lado por qué hay que llamar reverendo a alguien. Pero sí vemos muchos que se hacen llamar reverendo. Si nosotros vamos a obedecer la palabra del Señor, tenemos que seguir lo que se ha trazado en la palabra. Soy de lo que pienso, y esta es una manera personal, esto es que yo pienso así. A mí los títulos no me gustan, menos si no me lo he ganado. Porque el título lo que hace es que sube la carne. En la tierra, fíjese que hay militarmente hablando, se hablan de comandante, se hablan de todo ese tipo de cosas. ¿Qué dice ese general? Pero cuando a usted le dicen, ¿qué dice ese comandante? ¿Qué pasa con la carne? Uno se siente como más alto. Y eso estaba pasando aquí. Y eso pasa aquí. Que los hombres se han puesto calificativos. Uno calificativo que en nada lo acerca a Dios. Al contrario, lo que hace es que lo aleja. El reverendo tal, pero no es bíblico. El padre tal, su santidad. Entonces, ¿podríamos nosotros llevar ese nombre, el reverendo o pastor, a alguien, llamarlo así? Ya vemos lo que hemos hablado acerca de reverendo. Ahora, y acerca de pastor, ¿podríamos ser llamados pastor en un momento dado? ¿Qué dice Efesios 4:11? Vamos a leerlo. Por favor, queremos saludar a Miriones Díaz, que está con nosotros. Dios le bendiga, hermano. 4:11 de Efesios. Dice, pero vamos a leerlo desde el 10. El que descendió, él mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de Cristo aquí. El que subió, el que descendió, él mismo, el que descendió también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿quién constituye a estas personas? Él mismo. ¿Quién es él? Cristo. O sea, yo no puedo hacerme llamar pastor, yo no puedo hacerme llamar reverendo por una orden de una universidad o algo así, porque aquí claramente me dice que él mismo constituyó. El mismo Cristo es quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tendríamos entonces que preguntar si usted dice o yo digo que soy reverendo, que quién me constituyó. ¿Cómo yo llegué a ser reverendo? No, porque a través de la palabra, pero es que la palabra no registra que haya reverendo. Entonces yo no puedo hacerme reverendo cuando la palabra no lo registra.
Porque si la palabra no registra ingeniero, yo no puedo decir que la palabra me hizo ingeniero. Entonces, ¿cómo usted llega a ser reverendo? Entonces, ¿debería yo llamarle reverendo a usted o usted a mí? Es que yo no lo veo en la Biblia. Es que no lo vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, esos son nombres, esos son cargos que los hombres se han hecho. Se han puesto. Ahora, ¿podríamos llamar reverendo o pastor a alguien? Si vemos aquí en Efesios 4:11, dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué usted ve aquí de diferencia? ¿Qué ve usted aquí en esto? Que él constituye pastores. No pastor, pastores. Para poder entender esto. Ahora bien, usted me está siguiendo en Efesios 4:11, ¿verdad? Pues fíjese. Queremos saludar a Ana Ivette, que está con nosotros. Dios le bendiga, Ana Ivette. Vamos a ver ahora lo que dice aquí. Ya entendemos que un reverendo es digno de reverencia. Y yo pienso que ya usted sabe que solo la reverencia se la debemos dar a Dios. Porque un hombre, yo no creo que sea capaz de ser digno de reverencia. Ahora, dice que constituyó pastores. Es un grupo de individuos que dirigían la iglesia local en el Nuevo Testamento. Dirigían la iglesia local, aquí en el Nuevo Testamento aparece. O sea, no un pastor dirigía la iglesia local, sino pastores, como vamos a ver aquí. Entonces, yo no puedo llamar pastor a alguien que no esté juntos a otros pastores que estén dirigiendo la iglesia tal y como Cristo pide. ¿Qué dice Hechos 20:17? Hechos 20:17. Dice de la manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo, aquí en un alboroto que hay, dice que hace llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los de mayor edad? ¿La persona más vieja? No, los ancianos, obispos y pastores es lo mismo. Cuando se habla de ancianos, de obispos y de pastores, es lo mismo. Y aquí se hace llamar a esta persona para resolver un malentendido o un problema que había en esa iglesia local. Queremos saludar al hermano Arcadio Mañón, que está por ahí. Dios lo bendiga, hermano Arcadio, que también siempre nos ayuda, ¿verdad? Escribiendo. Qué bueno que lo tenemos por ahí. Entonces, grupo de individuos que dirigían la iglesia local. Entonces, aquí vemos cómo se llama a los pastores, a los ancianos de la iglesia para resolver el problema. Aquí no se llama a un pastor. Aquí se llama a los ancianos para resolver ese problema. O sea que no solamente hay uno.
Y por eso el tema, podríamos llamar reverendo o pastor a alguien. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la iglesia local, cada congregación debe tener pastores, no uno. Por eso usted ve aquí que habla que hicieron llamar a los ancianos de la iglesia. Pero si todavía queda alguna duda, vámonos a Hechos 20:28. Ahí mismo. Dice 20:28 de Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Subraya ahí, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿A quién ha puesto el Señor por obispos? Por pastores, por ancianos. Lo ha hecho para apacentar la iglesia del Señor. El Señor no hizo un solo. Y esta es una pregunta que yo siempre me hago. ¿Usted se imagina que yo sea el pastor? Digo porque ni siquiera mérito tengo para ser pastor, y ese es otro tema, después se lo diría, porque no todo el mundo puede ser pastor junto con el cuerpo de pastores. No todo el mundo tiene el mérito. Hay que tener unos requisitos para eso. Y aquí, ahora cualquiera busca un local, monta una iglesia y ya se hace fungir como pastor. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque hay que ver si realmente la Biblia me avala a yo hacer esto. Porque hay que tener unos requisitos para ser pastor. Y aquí en el 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. O sea, no a uno, sino que va a poner varios. Usted podría decir, pero es que que mi pastor, que esto. Pero aquí estamos leyendo la palabra del Señor, que un solo no puede dirigir. Y le quería decir ahorita que yo siempre, y esto es algo mío, no lo dice la Biblia, que Dios sabe lo que hace. Usted se imagina que ahora yo diga que soy pastor. Usted se imagina que yo pierda el juicio o que el enemigo me coja el juicio, como se dice. Entonces a un solo, ahora ustedes van a hacer lo que yo diga. Pero el Señor es sabio. El Señor no es sabio, no, el Señor es todo. El Señor quiso que su iglesia se dirija de esta manera, en plural, no en singular. No en singular. Querido hermano y amigo, debe de abrir el conocimiento, debe de entender que una congregación no se maneja con un solo hombre. Que el Señor quiso que hubieran más, que hubieran pastores. Y aquí dice claramente, y yo lo voy a repetir, 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Es importante entender eso. Ahora, ¿qué usted entendería? ¿O qué estamos entendiendo? En plural. Pero vamos a un capítulo donde hasta miedo se nos mete cuando nosotros no entendemos la palabra. Y lo digo así porque a mí hubo una vez que se me manejó con esto cuando yo no conocía la palabra del Señor clara. Pero gracias a Dios que entiendo, porque Él me ha ayudado. Yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos 13:17.
Vamos a Hebreos 13:17, que esto es lo que más se usa para manipular, diría yo. Manipular a hermanos y amigos que no conocen la palabra. Vamos a Hebreos 13:17. Y este es un pasaje muy mentado. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién debemos de obedecer? Aquí dice la palabra, a vuestros pastores. Yo creo que este es el punto claro de esto. ¿A quién debemos de obedecer? A vuestros pastores, porque la iglesia local, esa iglesia que usted visita, esa no tiene que ver nada con aquella, ni tiene que estar en concilio, sino que esa iglesia se maneja así mismo localmente, y hay que obedecer a vuestros pastores, porque la iglesia debe tener no uno, sino varios. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores. Pero usted sabe qué, querida amiga y hermano, que yo estando, cuando no conocía claro la palabra del Señor en una congregación que yo le dije al que fungía como pastor, y que gracias a Dios entiendo que para nada, le dije que yo tenía, que yo no entendía, o que no estaba de acuerdo con la cosa que esa persona hacía. Me leyó este pasaje y me dice que tengo que obedecer a los pastores. O sea, que lo cogen de la manera, pastores, no es que hay que haber pastor en una iglesia, sino que tengo que obedecer el pastor de aquí, el pastor de Lomina, el pastor de Higüey, el pastor que tengo que, así fue que me lo contó. Pero gloria a Dios que hoy entiendo la palabra. Y de eso se trata, de que usted entienda que las congregaciones tienen que tener pastores, que es lo mismo que obispos, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí está el plural por donde quiera, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo no creo que haya ninguna duda. El tema de hoy, ¿verdad? Deberíamos llamar nosotros reverendo, pastor, a alguien. Ahora, ¿cómo entonces deberíamos llamarlo? Porque sería la pregunta. Entonces, ¿cómo lo llamo? Si no hay un cuerpo dirigencial, si no hay donde hay pastores ya, ¿verdad? Establecidos, claro que tienen que tener los requisitos, lo hemos dicho. ¿Cómo llamarlo entonces? Vamos a Mateo 23:8. Mateo 23:8, por favor. Nos dice de la mañana siguiente: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Querida amiga, amigo que nos escucha, hermano, hermana, como no tenemos el cuerpo dirigencial claro, como debe de ser, todos vosotros sois hermanos. Llámelo así. Y yo escucho que mi pastor, pero bíblicamente aquí me dice claramente que la iglesia local debe tener pastores. Entonces usted no puede llamarme a mi pastor porque yo estoy dirigiendo una congregación X sin más nadie.
Yo creo que más claro de ahí ni el agua. Queremos saludar a mi hermano de sangre, ¿verdad? En Filadelfia, Jorge Aybar, que acaba de entrar. Todos vosotros sois hermanos. Los amigos católicos crearon el clero, los laicos. Ellos pensaban que el clero tenía que tener más beneficios o homenaje, o no sé cómo llamarle, que otro. Pero hemos entendido que el único digno de reverencia es Dios y que ningún hombre es digno de reverencia, si solamente Dios. Pero ¿cómo llamarlo entonces si no podemos decirle pastor porque no está como debe de estar? Bueno, también podemos llamarlo evangelista, predicador, hermano, como decíamos. No como título. Porque cuando usted le dice a un cabo, y me voy para lo terrenal, a un cabo, ¿cómo está, comandante? ¿Cómo se siente, general? Usted sabe cómo se siente ese cabo. Usted lo sube allá arriba. Y nosotros somos dados a que todos estos títulos lo que hace es que nos engrandecen. Nos engrandecen. Y lo grande de esto es que muchos de nosotros nos gusta que nos pongan títulos. Al ser humano le gusta que lo engrandezcan, que le pongan título. ¿Qué dice ese comandante de comandante? Eso le gusta al ser humano. Y cuando usted le dice, por eso se pone el nombre reverendo tal, la eminencia, su santidad, usted sabe lo que usted está haciendo con esa persona. Primero, de conocimiento que tenemos de la palabra, y segundo, dañándole su mente, como digo yo. Esto no lo dice la Biblia, estoy diciéndolo yo. Pero la iglesia local lo que debe tener es pastores, no uno. Yo no sé si usted va a seguir diciéndole pastor a donde usted está a alguien. Ahora, el problema es que la iglesia debe tener pastores. Pero yo no puedo juzgarla. Usted hace como usted crea. Y si quiere obedecer la palabra, pues aquí está la palabra. Ya terminando, ¿verdad? El tema del día de hoy, podríamos llamar pastor a alguien. Deberíamos llamarlo predicador, evangelista, hermano, maestro. Como a nosotros nos gusta mucho que nos suban y que nos pongan todos esos pronombres, todos esos nombres que le encanta a la carne, yo quisiera que vayamos a Mateo 20. Mateo 20, 27. Porque a nosotros nos gusta mucho cuando nos dicen comandante, jefe de jefe, ese es el pastor, pero no, bíblicamente para nada. Nos subimos y nos creemos superior a otros. Pero dice 20:27 de Mateo, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Esos nombres lo que hace es que suben de tal manera al hombre que no quieren bajar abajo. O sea, hay cosas en la congregación que esas personas que tienen esos títulos de hombre no quieren hacer. No lo hacen. ¿Recoger silla? No lo hacen. No lo hacen porque ya ellos están por encima, piensan ellos de todo esto. Tener que ir a una cuadra a hacer esto, pues, no, pues para eso está fulano, llama a fulano que es nuevo en la fe. Pero inmediatamente usted acepta al Señor, se bautiza por el perdón de pecado, es heredero igual que el otro, igual que yo. Es que el Señor no lo va a llamar por su título. Usted va a entrar por la obediencia. Yo voy a entrar por la obediencia.
Pero hay cosas que no las queremos hacer en las congregaciones porque ya nosotros somos ministros o somos esto, o somos aquello. Y el Señor, que hay que, wow, sabe mucho, o lo sabe todo, mejor dicho, dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el reino del Señor, aquí no es que usted tiene un nombre, un apellido, yo tengo, que yo soy el pastor y que a mí hay que darme la mejor comida y que no, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando usted se sienta allá arriba, comience a servirle a los demás. Cuando yo me sienta allá arriba, debo de comenzar a servirle a los demás. Pero estos nombres puestos por hombres, estos títulos, lo que hace es que nos dañan. Y dice el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en el rescate por muchos. Cristo tenía todos los méritos. Él no tenía que hacer nada y Él lo hizo todo. Él dio su vida por nosotros. Él se bajó de donde estaba para servirnos a nosotros, para darnos vida hoy. Entonces, ¿por qué un título, un nombre me quiere sobresaltar sobre los demás? Y de eso estamos llenos. Y de eso estamos llenos. De queremos saltar sobre los demás por un título que se nos ha dado. Pero como dice el hermano Arcadio Mañón aquí, y los pastores de la iglesia debemos llamarnos hermanos, porque eso es lo que enseña la palabra. Muy bien dicho, y los pastores de la iglesia. Pero ya una iglesia bien formada. No crea usted que él está hablando de un solo pastor. Él está hablando de que en una iglesia local deben haber pastores. Ahora que hay unos requisitos, que hay sí, pero la iglesia debe ponerse a trabajar si no hay para eso. Pero aquí cualquiera, llámese yo, monte una iglesia, un local, y le pongo el nombre que yo quiera, cosa que es antibíblico, porque la iglesia es de Cristo. Él murió por ella, pero yo le pongo Monte de Piedad. Yo le pongo Monte de Piedad, pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo y más nada, Entonces, entendiendo esto, podríamos llamar reverendo pastor a alguien. Ya hemos estudiado esto. Y nosotros debemos de mejor de servir y no ser servido. Algo que quiero decir antes de terminar es que aquellos que todavía se hacen llamar, ¿verdad? No podemos juzgarlo, porque solamente Dios juzga. Nosotros estamos llamados a leer la palabra, a estudiar la palabra, ¿verdad? No debemos jugar a eso que todavía no entienden por qué no debemos llamarlo así. Pero tampoco nosotros podemos presumir de porque lo sabemos. Ay, yo lo sé ya y yo no. No. Porque puede ser que la forma de como yo hablo se entienda, pero en esto hay que tener amor. Yo no puedo juzgar a aquellos que todavía no entienden esto. Ahora yo lo entiendo, pero tampoco puedo yo, porque lo entiendo, presumir de que yo me lo sé. Porque todo es revelado por el Señor. Pidámosles a Dios que entendamos esta palabra. En lo personal, yo, gracias a Dios, he entendido esta palabra y vivo hasta con los hermanos diciéndole, mira, fulano de tal, es de tu hermano, porque a veces los títulos lo que nos hacen es daño. Los títulos, muchas personas que no hacen daño los títulos. Y por eso usted ve, cuando hay personas que le dicen un título a usted, siempre le dicen Antonio, Juan. Pero cuando quieren algo le dicen ingeniero, si usted es ingeniero. Simplemente lo están jugando, lo están vacilando para que usted se
sobresalte. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y entender de que la iglesia local funge con pastores, no con un solo pastor. ¿Cómo usted debe llamar? Hemos dicho predicador, ¿verdad? Evangelista, su nombre. Porque muchas veces, en vez de hacerle bien a esa persona, le hacemos mal. Dice Jorge Aybar, el vocablo pastor es simplemente dado en referencia y comparación a un pastor de oveja o guía, no como título, mucho menos como nombre. Gracias, Jorge Aybar. ¿Podríamos llamar reverendo pastor a alguien? De que en adelante usted tiene las citas ahí y usted, ¿verdad? Pues pídale a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude con esta palabra y que nosotros podamos ponerla por obra. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesus.com, Camino al Paraíso. Saludo para Jorge Aybar, gracias por estar con nosotros. Marcela Valdés, Justino Aranque, Arcadio Mañón, Onassis Cabral, Manuel Moringo Hernández, la bendecida por Dios Jaque, Ana Ivette Alcántara, Lilian de la Cruz, Mirionis Díaz, Harlen Fermín, Leonardo Quintanilla, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo de Palín, Escuintla, Pedro de Jesús Francisco, Mati Retituyo, DJ World Valenzuela y nuestro hermano Víctor García. Señores, gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el desarrollo del programa rumbo a las 9 de la mañana, hora Santo Domingo, 8 de la mañana, hora New York, 2 de la tarde, hora europea. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador.